Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar. Mi nombre es Inés Ceballos, yo soy trabajadora social y especialista en educación de adultos mayores. Estoy jubilada ahora, ya hace casi 5 años, así que bueno, entre otras actividades, doy esta parte de este módulo del taller de sexualidad y salud sexual en adultos mayores. Lo que vamos a dar hoy ya es la segunda parte, porque la primera parte la di en el primer cuatrimestre, así que les explicaba más o menos que la clase de hoy vamos a hacer un primer momento donde vamos a ver todas estas diapositivas de la historia de la humanidad, desde los comienzos de nuestros ancestros más primitivos, que también reflejaban sus obras y su sexualidad en las piedras, en las rocas, en las artesanías que hacían. Y luego, en un segundo momento, nos vamos a Adriana, vamos a hacer un pequeño momento de relajación y de meditación para sacarnos un poquito todas las cosas de nuestra mente que nos molestan y para luego hacer un trabajo, una producción colectiva con pinturas, con escritos, con lo que a ustedes se les ocurra, porque la idea es trabajar con la espontaneidad, con lo primero que nos viene a la mente, lo primero que nos aflora, sin hacer ninguna elaboración previa. Un poquito, hay algo de teoría, pero lo voy a resumir. Distintos autores, como Sigmund Freud y Carl Jung, plantean que la libido, o la energía sexual que le llamaron, en un primer momento parecía que era la energía sexual nada más que tenía el fin reproductivo. Pero luego, con sus investigaciones, llegaron a la conclusión de que esa energía sexual no solamente tenía que ver con la reproducción, sino que tenía que ver, era lo que nos motivaba para realizar todos los proyectos y todas nuestras iniciativas. Todo lo que hacemos durante la vida tiene que ver, y lo que hacemos día a día tiene que ver con esa libido, con esa energía que nos lleva a crear, a generar, nos motiva para cada día enfrentar los obstáculos y poder seguir adelante. En general, los artistas han sido personas que han podido trascender las reglas y las normativas de su cultura. Por eso pudieron expresarse con mucha libertad. Por ejemplo, Jean Dubuffet es un artista francés que planteó que todos tenemos potencial creativo, solo que la cultura nos inhibe y solamente aquellos que por ahí se atreven pueden, ¿no es cierto?, representar, ya sea en cualquiera de las disciplinas artísticas. Jean Dubuffet se observaba mucho a los niños, porque los niños vieron que dibujan con una espontaneidad increíble, que nadie les dice qué hacer y ellos ya están haciendo sus creaciones. Y lo mismo ocurría con los artistas callejeros. La mayoría de los artistas callejeros que pintan murales no son personas que se han formado en la academia. Son personas que intuitivamente les salen y hacen unas cosas maravillosas. Y luego también se fijó en los enfermos mentales. Los enfermos mentales tenían esta capacidad de producir más allá, ¿no es cierto?, porque ellos como que están fuera de la realidad, ¿no es cierto?, habitual nuestra, con nuestras normas. Es como que por ahí no tienen los controles y los filtros que sí nos imponemos nosotros en nuestra convivencia cotidiana. Hola. ¿Qué tal? Entonces, bueno, distintos filósofos y pensadores, Michel Foucault, que trabajó historia de la sexualidad, también plantea que hubo un momento en la historia, hasta el siglo XVII más o menos, donde los cuerpos con sus formas mostraban, ¿no?, sin ningún prejuicio.
que llegado el siglo XVII en adelante, la cultura que reprimió, ¿no es cierto?, toda la cuestión de la sexualidad y redujo la cuestión de las relaciones sexuales nada más que a la relación de las parejas, de los matrimonios ya constituidos y que tenía nada más un fin reproductivo. Entonces quedó de lado la cuestión del placer, que fue toda la época victoriana, ¿no es cierto?, que fue muy represora, muy castradora. Y Foucault lo que plantea es que esto tiene, es un correlato con el inicio del capitalismo. Cuando el capitalismo se consolida y se afianza, surgen todas estas represiones. ¿Por qué? Dice Foucault. El capitalismo necesitaba de que los hombres tuvieran su tiempo libre para dedicarse al trabajo, que trabajen y produzcan. Tener un momento, digamos, de relax cuando llega a su casa y su esposa entonces tiene que tener a los niños ya atendidos, la comida, o sea, se dedicaba al cuidado del hombre que trabajaba todo el día intensamente y producía bienes y servicios, y la mujer en la casa, por supuesto, cuidando a los mayores y a los niños. Ese era un poco el rol que cada uno tenía asignado: los hombres en trabajo, ser los proveedores, y las mujeres en la casa, al cuidado de la familia, ¿no es cierto? Hay otro pensador que es Thomas Laqueur, que él habla de que en un momento de la historia había un solo sexo, que era el masculino. ¿Por qué? Porque para ellos el sexo, el femenino, era una deformación del masculino. Perdón, no me busqué el tiempo, si dijo usted qué tiempo. También, antes, hasta el siglo XV, XVI, XVII, se consideraba que la mujer era el sexo femenino era una deformación del masculino. Mirá, eso no lo había escuchado. Sí, un sexo único. O sea, que somos deformadas. Luego viene el momento donde se empiezan en el Renacimiento y demás, que empiezan a estudiarse los cuerpos y demás, y la anatomía, y se dan cuenta de que hay diferencias. Igualmente, entre el masculino y el femenino, pero el rol de la mujer siempre fue el de estar en la casa y de cuidar a los niños y a la familia. Y la imagen, la identidad de la mujer era el de ser madre y virgen. O sea, no tenía otras opciones, ¿no? Bueno, arrancamos. Biológicamente hay una explicación que siempre se tomó que el sexo se tomaba como que el primordial era el varón. ¿Por qué? Porque anatómicamente el embrión, cuando se empieza a desarrollar, se suponía que iba destino a ser varón, y cuando algo pasaba, esto que dicen, se transformaba en hembra. En realidad, en el estudio es al revés, o sea, todos los tejidos parten de las mismas células primordiales. Cuando viene la parte de la diferenciación y la diferenciación sexual, o sea, la gónada es lo mismo en una etapa en el desarrollo embrionario, no importa para dónde, pero sí el mensaje es al revés. Hay un llamado que dice, esto no va para allá, esto se queda por donde va. Y es ahí donde se retrotraen las zonas que irían a dar las partes para la parte masculina, y queda como es. Entonces, como es, hembra. Entonces, por eso después se le pasó a llamar el sexo primordial. O sea que en realidad todos serían hembras. En realidad, en un principio hasta el tercer mes, es femenino. Y a partir de ahí, como dice Adriana, si esa hormona interviene, se transforma en masculino. Claro. O sea, los ovarios bajan y son los testículos. El clítoris y el clítoris es el pene. Entonces es al revés de lo que todos siempre dijeron, que el sexo primordial era el masculino. No, sino hasta esas cosas me gustaron. Sí. Yo en ciencias no me acuerdo. Hay tribus africanas que le cortan el clítoris a las mujeres para que no gocen. Sí, exactamente. Sí. Exacto. No solo ellos, sino también
Pakistán, Afganistán. Todos los pueblos árabes, los musulmanes y demás, hay muchas comunidades que son así muy estrictos y muy rigurosos con la cuestión de la sexualidad femenina. Y los griegos sí. consideraban que la mujer era para dar hijos, que ellos tenían que entretenerse entre ellos, hacer físico, hacer deporte, hacer competencia. Por eso los filósofos eran homosexuales. Claro. Tenían relaciones sexuales con sus discípulos. Con sus discípulos. Sí, porque la mujer estaba degradada y era considerada un ser inferior. Y entonces, como ellos tenían toda la sapiencia, el conocimiento y demás, y se daban todo el lujo de estar horas y horas elucubrando y bueno, eso era solo reservado a los hombres. Aunque había un filósofo, creo que fue Epicuro, que sí permitía que él armaba unas grandes fiestas, organizaba, y allí iban mujeres y hombres, todos a filosofar, pero primero él les daba un gran banquete, porque comían. Tenían que comer, porque él decía que si la persona tiene hambre, no puede razonar ni pensar. Hay un refrán italiano que dice primo mangiare e dopo filosofare, ¿no? O sea, tenían que tener el estómago lleno y luego... Pero creo que este era el único filósofo que le daba un espacio a las mujeres. Y de ahí viene la chaise longue, que era para estar acostado tomando vino. Claro. Bueno, entonces, bueno, un poco acá sexualidad y creatividad tiene que ver con eso, ¿no? Que el cuerpo es por donde pasan todas las emociones y la creatividad tiene que ver con eso, ¿no? La sexualidad, ¿cómo podemos expresar esa sexualidad? Todo lo que sentimos, las emociones, todo lo que nos pasa, expresarlo en una obra. Bueno, acá vamos a ver una serie de obras distintas. Esta, por ejemplo, es de León Ferrari, un artista plástico rosarino. Esta es una obra que él intervino, pero en realidad es una obra del Shunga, que es el arte erótico japonés. Los japoneses tienen mucho de arte erótico, muchísimas imágenes. Si ustedes se meten en Google van a encontrar infinidad. Pero León Ferrari también era un artista muy crítico del sistema, porque critica mucho a la dictadura, tiene muchísimas obras relacionadas. Sí, por supuesto también prohibido por ese tema. Así que hay muchos pintores, muchos artistas que han sido sus obras, ¿no es cierto? Pero las críticas de estos creadores vienen casi siempre del mismo sector. Sí, seguro, seguro. Que son los que obstaculizan ciertas cosas. Sí, sí, seguro. Bueno, el tema de... Sí. Y cuando Manet pintó Despertar en la hierba, eran hombres vestidos con mujeres desnudas, claro. Y fue un escándalo. Claro. La mayoría de los pintores y de los artistas han sido, digamos, cuestionados. Por ejemplo, después lo vamos a ver, a Gustav Klimt también fue muy cuestionado. Bueno, por ejemplo, Frida Kahlo. Frida Kahlo, ella no tuvo ningún tapujo en decir que era bisexual. Ella fue la esposa de Rivera, que también era un gran artista muralista argentino, que vivía allá en México. ¿Es argentino? Rivera era argentino, Diego Rivera, ¿no? Creo que sí. Me parece que era mexicano. ¿Era mexicano? Yo creo que era los dos mexicanos. Yo creo que era argentino Diego Rivera. Diego Rivera. Diego Rivera tiene unas obras, una que hace un tiempo atrás se recuperó, que era en un canal. Creo que yo la mostré, pero me parece que sí, en el video anterior, donde se muestra todo el tema bueno, acá está, esto es de Sigmund Freud, pero bueno, después ustedes lo leen más tranquilos, si no, no vamos a llegar a hacer todo. Este es Pablo Picasso, que es el cubista. Estas son las señoritas de Aviñón. Parece que esta calle no era francesa, sino una calle en Barcelona donde había prostíbulos.
hay con el tema de Aviñón, hay unas diferencias de letras y bueno, la ubican como que es una calle de Francia, pero en realidad él la pintó, tenía que ver con Barcelona. Bueno, esta es otra obra. Esta es de mi hijo. Yo lo puse porque estas obras las hace con la computadora, pinta con la... Sí. Y después, bueno, estos son, es un fotógrafo que retrató, ¿no es cierto?, el tema del erotismo, y él, bueno, encontró erotismo, ¿vos ves? Más o menos. Ah, creo que sí. No, porque soy yo la que la está tapando. En las flores. Esta es otra ¿la ves ahora? Sí. La naturaleza, bueno, por ejemplo, acá la flor es como si fuera la vulva femenina. Otra pintora muy famosa también, Georgia O'Keeffe, que pintaba flores. Y todas las flores como la forma, ¿no?, de la vulva femenina. Sí. Hay muchísimas, si ustedes buscan también... Parecieran los glúteos ahí, las claro, los labios. Pues, sí, la mira de ¿viste? es como la cadera y la parece. Sí, cada uno además de las obras interpreta lo que puede. Claro, lo que uno le surge. Le sugiere, claro. Bueno, esto yo hice una comparación, porque cuando yo descubrí las obras de Georgia O'Keeffe, hacía muchos años yo había fotografiado una campanilla de esas plantas silvestres que y era re parecida, digo, bueno, andábamos por los mismos caminos, a pesar del tiempo y la distancia. Sí. Hay una película italiana, sí, que hay una fiesta de homosexuales, sí. y él entra y el que está en la puerta le dice color o pistilo. Mira. Está muy bueno. Bueno, acá hay otra también que tiene que ver con eso. Esta es la obra de Georgia O'Keeffe y yo de casualidad la de zapallo. La de los zapallos, porque a mí me pareció tan bonita la flor de zapallo que se abre a la mañana, a la noche y ya la tardecita se cerró a la tarde. Pero dura poco tiempo, pero bueno, cuando la vi digo, bueno, yo fotografié lo mismo. Bueno, estos son los lirios de Van Gogh. Y este es mi lirio. Más lindo que lo que contó Van Gogh en naturaleza. Yo digo, bueno, estas fotos yo las saqué antes porque a mí por ahí veo las plantas, me gustan, entonces voy sacándole fotos y después descubro que hay otros artistas que han hecho... sacaron lo mismo. Sí. A ver, esa no me está floreciendo este año, todo el mundo lo tiene. A mí todavía tampoco me floreció. ¿Tampoco? Bueno, esta tenía que ver con unos versos que escribí que tenían que ver con en una escena en el trabajo. Había una compañera que es muy así abundante, sí, y tenía varios admiradores. Y uno era un chico joven y el otro era un hombre mayor. Y en una escena donde ella está en la ventanilla atendiéndolos, los dos hombres hablando, a mí me representó que ellos dos estaban tratando de enamorarla, ¿no? Y entonces que tuvieron una discusión y bueno, entonces en eso surgió esta poesía, ¿no? Que dice, la charla que comenzó amena fue tornándose cada vez más áspera hasta sobrepasar los límites de una acalorada discusión. Sus rostros se enfrentaron, cruzando violentas miradas, con los ceños fruncidos, sus voces graznaban atormentadoras palabras. Se les crispó la piel, casi a los puños se fueron, y los dos caballeros se retaron a duelo, disputándose el amor de la dama. A la hora señalada, temprano, cuando el sol asomaba en el horizonte, con los padrinos nerviosos y expectantes, el joven y el hombre maduro se encontraron en el parque, en las afueras del pueblo. Mientras tanto, la dama en su cuarto, apenada, sollozaba, secando sus lágrimas con fino pañuelo de lino y encaje.
arriesgaban su vida por una pasión. Ella no amaba a ninguno de los dos. Y bueno, después el tiempo me dio la razón de que no amaba a ninguno de los dos. Formó pareja, una pareja... ¿Le habrá dado esperanza para que se No, para nada. Los señores solo se ilusionaban. Ella era muy amable, entonces bueno, también es otra mi compañera que siempre decía que nunca podía llegar a fin de mes con el sueldo, entonces que tenía que salir a vender su cuerpo. Entonces bueno, yo le hice ese dibujo. Ah, pero ya dibujas bien. Sí. Y hace mucho Se entiende sin ninguna explicación. Se entiende sin ninguna explicación. Bueno, acá vamos a hablar un poquito entonces de lo que yo les comentaba de la Edad de Piedra, ¿no? En la Edad de Piedra, el hombre primitivo, la mujer, el ser humano, no tenía una cuestión de represión ni en cuanto a la sexualidad, ni a la homosexualidad, no tenían ese problema. Y también ellos, hay así, la intención no era solo de copular, sino también de disfrutar. En Europa, durante el Paleolítico, hay obras donde se conocen infinidad de posturas y tienen en huesos y en placas de piedra distintos objetos que realmente parecen un Kama Sutra. Y bueno, estas imágenes evidencian los comportamientos de nuestros ancestros, ¿no? Mucho más desinhibidos que nosotros. Desde besos, abrazos, masturbaciones, consoladores, sexo oral y anal, relaciones homosexuales, voyeurismo, todo tipo de posturas. Y estas son un asta de reno que está tallada como si fueran penes. Dice que podría haberse usado para la masturbación femenina o el sexo anal. Sí. Los mayas sí. tenían un pene donde la mujer tenía que acostarse para perder la virginidad. Era un acto religioso. Claro, sí. Y tiene que ver con las cuestiones de la fertilidad también. Porque hay muchas prácticas que tenían los pueblos de América prehispana, que era de eyacular sobre la tierra, que tenía como fin todo un ritual para la fertilidad, ¿no? Para que la tierra después produzca todo lo que se sembraba, ¿no? Que por supuesto cuando llegaron los españoles les pareció todo un horror y que era todo el demonio, y bueno, hicieron infinidad de desastres, desde quemar libros importantísimos, porque la cultura de los pueblos mayas, los incas y los aztecas eran muy avanzadas, tenían matemáticamente el calendario era más perfecto del gregoriano que usamos nosotros en la actualidad. Es de 28 días. Claro, ellos tenían porque ellos lo que necesitaron generar todo ese conocimiento por el tema de cómo y cuándo debían cultivar qué cosas, ¿no? Entonces a partir de eso eran culturas muy avanzadas, pero bueno, los europeos los vieron como unos salvajes terribles, porque además tenían unas costumbres que el tema de la sexualidad no era un problema. Estas son unas vulvas, del Camerín de las Vulvas se llama, la pintura rupestre en la cueva de Tito Bustillo en Asturias. Bueno, esto lo vamos a pasar. En el Paleolítico también estas son todas obras que han encontrado, las Venus del Paleolítico que le llaman, todas las mujeres, cómo estaban representadas, ¿no? Con unos grandes senos, unas caderas anchas.
estas prácticas sexuales dejaron de estar exclusivamente destinadas a la reproducción y cuándo surgió todo el tema del erotismo, pero se cree que cuando el hombre se puso en las dos piernas, dejó de estar en cuatro patas, en ese momento cuando se enfrentaron y vieron que eran diferentes, comenzó, ¿no es cierto?, una relación diferente entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y es hasta allí donde empieza todo, aparentemente, esta comunicación y el tema del erotismo. Bueno, son retazos de Erich Fromm, que escribió muchos libros, El arte de amar. Entonces él dice que el acto mismo de dar experimento mi fuerza, mi riqueza y mi poder. Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad. Bueno, acá en la homosexualidad, el paleolítico, más o menos eso ya lo estuvimos hablando, que era tanto femenino como masculino, que era habitual. Y bueno, se han encontrado en los yacimientos acá a orillas del Rin una obra que es de 12.000 años antes, que es la de las bailarinas. Claro, ahí están las bailarinas. Ahí están, ¿ven? Una y la otra. Las veo. Bueno, yo las asocié a las obras de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec también era un artista que frecuentaba los prostíbulos y todo el bajo mundo y retrataba todo lo que veía en esos viajes que hacía. Esta es una obra de Gustav Klimt, que bueno, Gustav Klimt también fue muy cuestionado por sus obras, porque no respondía al academicismo de Viena. Bueno, él después se separa y arma su propio estilo y su propia corriente del modernismo. En el Antiguo Egipto, por ejemplo, no hay muchas expresiones de situaciones eróticas, salvo este papiro. Sus obras más que nada estaban enfocadas en las grandes pirámides. En cambio, por ejemplo, la antigua India sí. Ellos le rendían un culto muy importante a la sexualidad. Y además era motivo de aprendizaje, ¿no? A las niñas, a las jóvenes les enseñaban cómo vestirse, cómo perfumarse, cómo arreglar el entorno, cómo dar placer. Sí. Lo que pasa es que la cultura hindú tuvo un gran problema cuando fue invadida por Gran Bretaña y los ingleses estaban en la época victoriana y bueno, comenzaron con toda la represión y la castración. Al día de hoy India sigue todavía. Recién hace poquito el tema de la homosexualidad creo que salió de ser penalizado. Algo similar a esto en la India se da en Japón también. Claro. Con las geishas. Para dar placer, para atender al hombre. Bueno. Y bueno, por supuesto ellos tienen el libro, el Kama Sutra, donde representan las distintas posiciones de la relación sexual para poder tener placer y un orgasmo. En la antigua India, por ejemplo, hay muchas obras en los templos. Los templos casi todos están todos llenos de esculturas y relieves de figuras, hombres y mujeres en posturas acrobáticas. Y están hombres y mujeres con mujeres. Es bien. Claro, que esas posturas habrán sido gente joven, ¿no? Ahora estaban de pie. No, por supuesto. Producto de la imaginación. Bueno, Roma, por ejemplo, Roma tampoco tenía este problema de ser homosexual. La relación entre hombres estaba permitida. O
el activo en la relación. O sea, estaba permitido que el romano tuviera relaciones con esclavos, con negros, con hombres de inferior clase social, siempre y cuando él fuera el penetrador, ¿no? El activo. Porque bueno, como los romanos eran un imperio y ellos eran grandes guerreros, entonces tenían que demostrar esa fuerza en todo lo que hacían, ¿no? Bueno, acá es lo mismo, son distintas imágenes. Esta es una escultura. Y en Grecia ocurría lo mismo, lo que estábamos diciendo que comentaba, ¿cómo es tu nombre? Jorge. Jorge. Que la relación que había entre el filósofo y el joven, ¿no? El discípulo. Bueno, y después están todas la mitología, que tanto griega como romana, ¿no? Que cuentan todas las situaciones, las diferentes situaciones. Perdón, llegar tarde. No, está bien, estás perdonada. Esta es Afrodita. Se perdió lo mejor. Oh, ya estaba tenía que pasar a mí. Este es Eros este es Eros y Psique. Es la personificación del alma, ¿no? Esta es Hermafrodita, que es hija de Afrodita y de Hermes. ¿Ven? Tiene los dos sexos, sí. Tiene pechos y tiene pene. Claro. O sea, si la mirás de atrás parece una mujer, pero de frente, mira, tiene pechos y tiene pene. Es verdad. Ya existía. Ya existía. Ahora existió siempre. Claro, por eso Ya existía. Siempre. Bueno, ahora le llaman intersex, creo. ¿Cómo le llaman? O sea, el hermafrodita es la persona que tiene los sexos, o sea, los genitales masculinos y femeninos. Sí. Hay una película muy linda que, bueno, no sé si es linda, pero interesante, XXI, con Darín, que trabaja ese tema, ¿no? XXI. Yo creo que es de las películas, al final de todo yo me parece que en algún momento alguien la nombró, yo no la miré. Y en caso de que alguien naciera así, ¿después le definen el sexo? Bueno, ese es un tema. Que en este momento está siendo bastante, porque los padres antes elegían cuál de los dos sexos, o el mismo médico, cuando nacía la criatura, decidía cuál era el que más estaba más definido, entonces anulaban el otro. La película XXI precisamente trata ese tema. Los padres no quieren que la operen ni le cambien, que siga ella hasta definirse como quiera, ¿no? Ahora hay mucho acompañamiento psicológico, se hace todo un gabinete de sentir a los chicos desde lo más pequeñito posible, como para que vayan definiendo también cómo se siente, de alguna manera para no imponerles. Es toda una temática, los padres tienen que tomar decisiones, entonces lo que intentan es de que el chico llegara a que se pueda expresar y además de ir viendo qué tipo de expresión tiene hacia la afuera. Sí, es lo mismo. O sea, no imponer. Ahora también está muy trabajado este tema, por el tema de los niños, los jóvenes o los adolescentes que quieren cambiar su sexo porque se autoperciben, o sea, a lo mejor tienen los órganos femeninos y se autoperciben un varón, o no se autoperciben como ninguno de los dos sexos, que son los no binarios, ¿no? Que no se sienten identificados ni con el masculino ni con el femenino, y tanto pueden tener relaciones con unos con otros, ¿no? O relaciones homosexuales. Yo he leído que en Chile, por ejemplo, hacen ese tipo de definiciones, sobre todo en la mujer, que es más difícil cuando quiere transformarse en un hombre. Sí, ahora acá en la Argentina al menos está ese debate y esa
prácticas de, igual en el tema del documento de identidad, ahora que cada uno elige lo que quiere, con quién se identifica, ¿no? Pasa esto como anterior, lo que se está intentando ahora es no que tenga que llegar un adulto para tomar la decisión, ni siquiera un adolescente, tratar de perfilar previamente, porque las operaciones ahora están todas disponibles. Claro, no sé si se acuerdan, antes de la pandemia habíamos estado hablando justamente de eso, cómo son las operaciones, de dónde sacan piel, qué es lo que se puede hacer con uno o con otro. Pero el tema es definir en los chicos, cuando los padres perciben, o el entorno empieza a percibir que el chico tiene alguna, o en estos casos de que tienen los dos sexos, o sea, porque una criatura no tiene seno todavía, claro. Y si presenta las dos y tiene genitales externos, masculinos, si seguir por ahí o no, o sea, tratar de dañar lo menos posible, porque después empiezan todos los sostén con hormonas y demás para tratar de definir lo último. Claro. Lo último que, porque toda la genitalidad externa tiene que ver con las hormonas. Entonces hay que sostenerlo eso, ¿entiendes? Para que el aspecto realmente hay muchas más películas. Hay una que ahora no me acuerdo, pero vi hace poco también de una, creo que es una chica que quiere ser varón, que es bailarina, que estaba estudiando danzas. Bueno, hay todo un acompañamiento que hacen los psicólogos y los médicos y los padres en esta transformación que quiere hacer, ¿no? De pasar de un sexo a otro, de un género a otro. Por el canal Encuentro, sí. pasaron una historia de una persona acá en Argentina, como tanto desde la ciencia, la familia, cómo acompañaban a esta persona, menos la religión. Y sí. Menos la religión. Todo el resto de lo social, esta persona hablaba, estaba agradecida por la ayuda que había recibido. Y mencionaba quienes. Dice, pero cuando había que ir a la iglesia, ella no podía ingresar. Claro. Sí. Bueno. Es un tema, porque bueno, la religión tiene mucho que ver con las restricciones en la sexualidad. Y muchos traumas. La restricción más común de la iglesia, el preservativo. Claro, no quieren los métodos anticonceptivos. Aunque los métodos anticonceptivos son, los pueblos de América tenían infinidad de métodos anticonceptivos, y casi todos, o sea, la humanidad siempre utilizó métodos anticonceptivos para evitar los embarazos. Pero bueno. Bueno, acá un poco lo que estábamos hablando, ¿no? De las sociedades mayas aztecas, en fin, eso ya. Y estas son algunas de las obras esta es una botella histórica realista representada de una mujer amamantando al niño. Esta es de la cultura mexicana. Hermoso. ¿Qué es? ¿Una botella? Sí, claro, es una botella. Porque no alcanzo a ver bien. Sí, atrás tiene un hijo. Acá atrás. Claro. Ahí está, Tiene que ser ahí está el pico. ¿Dónde estaba? Este otro también. Ah, mirá. La pareja. Interesante. Hay infinidad. Yo no puse todas porque hay una cantidad impresionante. Botella escultórica realista. La escena sexual entre hombre y mujer. Ah, mirá. Eran creativos, ¿no? Sí. Esta con forma fálica también. Para tomar mate. Estos otros están acá en la Argentina. Adriana trajo estas imágenes que están en el frente de las viviendas. Los pueblos originarios, ¿no es cierto?, tienen Está casi del valle. Estos son palos y estos son parideras, le llaman. Sí, como vaginas. Sí, le llaman parideras. Eso lo removieron porque se estaban perdiendo, porque muchos estaban incluso enterrados. Claro. Algunos están acostados y otros están levantados. Así tal cual los encontraron, los mudaron a esa zona para que pudieran ser preservados. Porque la gente se
tienen Tafí del Valle. Entonces hicieron un sector donde se puede ir a visitar, tipo así. Y no tienen idea de mucho, es de la época de los calchaquíes. No tienen mucha idea qué significan tampoco las tallas, porque las tallas no son todas iguales, suponían que tenían que ver con las familias. Diferentes dibujos. Claro, suponía que tenía que ver con las familias, los tamaños, no se sabe cuál era el porqué de cada figura. Pero todas las familias tenían el propio en su propio lugar. Bueno, la homosexualidad entonces en América prehispana, entre los incas no existía división de trabajo, las tareas podían ser desempeñadas por ambos sexos, las prácticas homosexuales tampoco no había restricciones. Y lo mismo que decían los hindúes, planteaban los hindúes de la antigua India y los pueblos de América, es que esa cuestión de la sexualidad es parte de nuestra naturaleza y es de la relación con el entorno y con la naturaleza. Entonces, es como un encuentro con la divinidad, ¿no? Un canal de encuentro con la divinidad, con ese entorno, con ese universo y ese cosmos del que todos formamos parte, ¿no? Perdón, profesora, pero la homosexualidad del hombre se refiere. No, ¿La mujer? había también relaciones homosexuales. Entre los incas las mujeres que eran guerreras Sí. eran muy consideradas. Ah, sí. Y tenían un lugar muy especial, sí. No sabía. Cuando Vane presentó la parte de antropología, ella también hizo un recorrido así por algo comentó que eran muy veneradas y que se las respetaban mucho y que incluso había como consejos de mujeres lesbianas y que eran muy respetadas más incluso que algunos hombres. Ah, Mira, que dice, los incas tenían un gran aprecio a las mujeres que se desenvolvían en el trato social como si fueran varones, gozando de muchos privilegios e incluso podían participar en combates y se les daba la posibilidad de mantener relaciones promiscuas entre ellas. Y que esta conducta era muy común entre los estratos nobiliarios de los incas. Porque bueno, algunos pueblos también tenían algunas restricciones según las clases sociales. Lo mismo que el tema del incesto, en algunas comunidades el incesto según entre quienes, si eran entre gente de linaje, para mantener el linaje estaba permitido, vamos, las relaciones incestuosas. Hoy en Rusia el incesto está permitido, en Rusia. Eso no sé. Yo, porque viste, curiosa, leo y leía. Ahora, la gran traba debe haber sido la iglesia. Y lógico. Sí. La iglesia que prohíbe tanto, el Papa tuvo relaciones con su hija, el Papa Borgia, tuvo relaciones con su hija. Sí. Y era Papa. Sí. Bueno, al principio. Bueno, eso fue en la época de... Bueno, pero eso fue un caso. Bueno, pero bueno, dentro de las religiones tenemos casos de abusos sexuales y demás. Ese programa no está bueno. Acá, sí. Bueno, ahora están saliendo mucho a la luz todos esos casos. Toda la época de la Inquisición, con la excusa de que porque había que sacarle la confesión, han hecho barbaridades. No importaba la edad de la mujer, ni cuál era el castigo. Bueno, el arte de América prehispana también. Pero como todo eso. Bueno, malo. Esta es como una relación homosexual. Y eran de uso común estos pasos. Sí, ¿no? sí. Estaban en entre los elementos de uso cotidiano. Bueno, creo que acá termina esta parte. Vamos a ver cómo hago para encontrar la otra. A ver. Ahí está. ¿Se ve? Primero poner con el teloncito de abajo. Espera. ¿Cómo hago? Yo voy a volverme contorsionista. ¿Cómo? Me voy a volver contorsionista en estas mesas. Que no tocar, que me corro muy costado, que no tocar. Bueno, la foto. En el Renacimiento, las
dijimos antes. Pero bueno, el peso cultural del patriarcado y de las expresiones machistas seguían confinándola a una subespecie o especie de hombres inferiores a la mujer. Bueno, esto es lo que les decía de la construcción del sexo y el género como sexo único que negaba categoría al cuerpo de la mujer. A partir del siglo XVIII se caracteriza por el dimorfismo sexual y reconoce las diferencias en los organismos de mujeres y varones. Y hay muchísimas obras, puse algunas muy poquitas, de las obras donde, bueno, muestran de Botticelli, El nacimiento de Venus, Primavera, esta es de Rafael, Miguel Ángel. Las mejores obras de pintura están en el Vaticano. Y sí, porque el Vaticano pagaba a muchísimos, qué sé yo, a Miguel Ángel, a todos los que han pintado las capillas Sistina y demás. Ellos eran, digamos, estaban financiados, eran mecenas de estos artistas. Y muchas, porque en esas acciones de las épocas sí, de las cruzadas y demás se han robado cantidad de cosas y están guardando los tesoros, como han hecho tantos que han depredado a Egipto, la iglesia también lo hizo. Sí, lógico. Vencido, guardado. Las figuras de madre y virgen se constituyeron en la identidad de la mujer. Bueno, Leonardo da Vinci pintó mucho esto de las vírgenes. Acá tenemos la Virgen y el Niño Jesús y Santa Ana, la Virgen de las Rocas. O sea, ven qué diferente que es la identidad de la mujer en el Renacimiento a la que veíamos recién de las mujeres en el arte precolombino. Sí, y tenía que ver todo el mismo estilo Da Vinci. Bueno, ahí está la Gioconda, claro, el mismo tipo de nariz. Se dice que un hombre. Algunos también dicen que es el mismo Leonardo que se retrató como mujer. Así mismo. Dicen algunos, no sé. Es impactante. También dicen que nunca no lo han probado o nadie lo investigó, que Da Vinci era homosexual y uno de los que eran sus modelos, que pintó varios cuadros con él de modelo, parece que pasaban muchísimas horas ahí en el estudio. Bueno, acá, mirá, justo lo que estábamos hablando. Periodo dominado por la teología, puso el sello en la moral, en la política y las instituciones sociales como la familia, el trabajo, las artes y la literatura. Y generó un movimiento dialéctico que marcó una doble visión. Una ola de pudor y desconfianza respecto del cuerpo y la sexualidad y un culto a la belleza y el redescubrimiento del desnudo. O sea que había como dos corrientes contrapuestas. Bueno, este es el modelo, que este es San Juan Bautista y aquel es el Baco, el modelo con el que aparentemente tenía historia. Sí. Bueno, el nombre de Vitruvio, que digamos el ideal de la perfección. Esa es la imagen que mandaron hace muchos años. Mandaron al espacio. Claro, mandaron al espacio como si mandaron un mensaje a quien lo reciba y sea cuando sea. Y en uno de esos está porque lo que pasa es que Da Vinci, además de pintor, escultor, era anatomista, trabajaba como diseccionador de los cuerpos, era ingeniero, bueno, era el señor creó el helicóptero. Eran de todo, claro. El primer helicóptero lo hizo Da Vinci. Toda la sabiduría de la época. Claro. Porque sabía de todo. De todo. Y bueno, el tema del avión, del helicóptero, todo eso son, digamos, él hizo los proyectos, digamos, primero, que después... musicales. Sí. Era una cosa impresionante. Todavía se prepara en los hogares una salsa hecha por Leonardo, inventada por Leonardo, porque él tenía un restaurante que porque dos parroquianos, como decían antes, se pelearon, se incendió.
y él lo volvió a instalar asociado a un pintor de su época, que no me acuerdo cómo se llama, pero hasta sabía cocinar. Bueno, Leonardo, según lo que yo leí, Leonardo es hijo bastardo, como se le decía en esa época, porque el padre era el notario y nació de la unión con una campesina o con la mujer que trabajaba sirviendo en la casa del padre. O sea, que su origen, digamos, también es así, un poco cuestionado. Bueno, este es Courbet, que también dibuja, pinta. Esa escena así era muy criticada, porque el hombre está vestido y la mujer desnuda. Ajá. Muy criticada su época. Sí, Courbet también, yo creo que la mostré en la clase anterior, El origen del mundo, que dibuja una vagina así, toda esa parte del cuerpo de una mujer. Courbet es de la corriente del realismo francés. Y bueno, otra, esta pintora, que me la pasó Adriana, yo no la conocía, Rosa von Neuer, que también es del realismo francés. Ella fue una pintora famosa, que sus obras recorrieron el mundo, pero estuvo luego una época en la que fue reprimida y sus cuadros fueron sacados, y hace poquito lo volvieron a subir a este cuadro en el Museo del Prado, ¿no? Porque ella era lesbiana. Desde siempre se identificó como varón, ¿no? Se vestía incluso, ella en esa época era la única mujer que vestía ropa masculina porque había pedido un permiso, porque ella se dedicaba a pintar animales, los animales de granja, caballos, tiene unas pinturas. George Sand también era homosexual. Bueno, y entonces como ella iba a los lugares en el campo y demás, y en los lugares, por ejemplo, como si fuera la sociedad rural donde estaban todos los animales y demás, ella pidió un permiso para poder entrar vestida de hombre, claro, porque para estar en esos lugares necesitaba una ropa cómoda, ¿no? Entonces un vestido ampuloso. Y con respecto a la ropa de hombre, tenemos el caso más grande de Juana de Arco. Claro. Que fue quemada por la Inquisición. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, acá está Gustav Klimt, que yo les decía que también fue muy criticado, y le decían el infante terrible, y las obras fueron muy criticadas como pornográficas. Esta es la del beso. Ahí tiene unas cosas bellísimas. Esta es una parte de una obra que se llama La fregada de la mujer. Qué presión. ¿Dónde será? Porque yo veo dos edades ahí. Falta, es grande. Claro, porque después el otro acá, en completo, está la mujer anciana, toda desnuda también. Estas son las serpientes de agua. Ah, mira. Así se llama la obra. De Chopin. Fue amante de Chopin. Ah, de Chopin. Se llamaba Valentín. Bueno, un seguidor de él, que también fue su discípulo y que siguió y aún más atrevido, tenía una obsesión con el tema erótico, era Egon Schiele. En esta época es cuando las teorías de Freud empezaban a circular y tenían mucha influencia en los artistas. Yo no sé si Freud o el otro, como es el que le sigue. Carl Jung. ¿Eh? Carl Jung. Uno de los dos creo
fuera el jardín de infantes para niños. En la época del nazismo, perseguido y todo. Y Freud yo he leído acusado de drogadicto y de tener relaciones con su hija. Ah, no sé, de las relaciones con la hija no sé, pero de las drogas sí. Leo también obras de Oneschel. ¿Qué materiales? ¿Qué son? ¿Pinturas? Son dibujos, creo. Ah. Es como muy suave ese movimiento. Sí. Como un tema. Tiene una fuerza cuando aparece la acuarela. Ese parece que tuviera la cabeza descolgada. No me importa. ¿Cuál? El del medio, me parece que la cabeza estuviera separada de le falta el cuello. Ah, sí. No, yo no lo veo. Bueno, luego los otros que también muy influenciados, porque ahora viene todo un movimiento de los surrealistas, que estuvieron muy influenciados por todos estos temas del inconsciente. Los surrealistas usaban un método para poder hacer aflorar su imaginación que les llamaban automatismo psíquico. Que precisamente lo que yo les intentábamos hacer en la última etapa acá del curso, de la charla de hoy, de generar nuestra propia obra colectiva, dibujando, pintando lo que nos venga a la cabeza. Ellos usaban incluso también las drogas para generar ese momento donde no había ninguna, digamos, un control, claro, donde la conciencia no estuviera presente y no reprimiera lo que estaba en el inconsciente. Sí. Quiero preguntarte si todo esto lo vamos a recibir o... Sí. Está subido, ¿no? Ya está en comunidades. Bueno, Es eso lo que está grabando, ¿cierto? Es horario de irme, porque... Está en comunidades, lo que ella está presentando está en comunidades. Y esto lo suben a YouTube después para Facebook. Lamento. La filmación. Y lo que pasa a buscar porque hay un hecho que no se da. Nadie invita hoy a un casamiento. Hoy estoy invitado a un casamiento. Bueno, Me tengo que bañar, cambiarme y irme hasta Funes. Bueno, divertite, Suerte. Si entras a Facebook y te haces de comunidad, YouTube directo. YouTube directo, buscar taller salud sexual y sexualidad. ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, un genio! Sí, yo la otra vez la cosa me contó. Ahora van a mostrar. Buenísimo, te felicito. Ay, te lo agrandé, perdón. ¿Se fue? No, está nada más que lo corro, porque lo reagrandé. No se lo vio todavía. Es una obra de él. Qué bueno. Bueno, este es Jean Buffet, que es precisamente el que les contaba antes. Paul Klee. Esta, por ejemplo, Serafín Lewis, es una pintora que era autodidacta. Ella trabajaba haciendo la limpieza de la iglesia, de los comercios, del pueblo, y en sus tiempos libres fabricaba sus propias pinturas con cera y con los colores de las raíces de los árboles. Trabajaba en una carnicería, así que también usaba la sangre de los animales. Y bueno, hay una película de ella también, que es muy linda. Tiene un fin trágico, porque por supuesto estaba considerada loca, ¿no? Bueno, esto es algo que hizo mi nieto, también lo había puesto. Este es Manso, Rosarino, que esa obra también estuvo prohibida, El descanso de las máquinas del circo, en su época.
y esta obra fue censurada. Oliverio Girondo, que era escritor, pero también dibujaba sus propios libros en las imágenes. Antonio Berni, que bueno, retrataba el tema de los inmigrantes, el tema de las luchas de los trabajadores, todas las manifestaciones. Esta es manifestación, la obra. Descubrí que también tiene unas obras eróticas que yo no las conocía. Hace poquito salió un artículo en el diario, en página 12, y después me metí y googleé. Y Antonio Berni también tenía esa costumbre de recorrer los prostíbulos, ahí de Pichincha, y hacía dibujos como este. Claro, sí, como parece Manuel. Como bocetos. Sí. Bueno, así como tiene Juanito Laguna, tiene la pareja, que no me acuerdo cómo se llama, que es también un personaje que él retrata en un montón, y no da mucha idea, pero da que pensar que es una chica un poco más grande que Juanito está enamorado de ella, según las obras que él pinta. Sí, sí. Y le hace todo un seguimiento, y ella es como que va a ser prostituta. Entonces también usa muchas de sus obras, es ese tipo de obras, que uno lo distingue como que no son lugares familiares donde se encuentra la niña, que ya no es niña. Claro. No sé si es Ramona Montiel. Ramón es Juanito. Sí, que evidentemente está como de cabaret. Sí, y las medias. Claro. Los tacones. Esta de acá abajo es Ramón. Esa. Coca-Cola. Coca-Cola, sí, porque él tenía esos detalles que le ponía un objeto de la época, ¿no? Sí, porque hace mucho, yo no sé si se llama collage, porque le pone Collage. Collage. Sí, hacía mucho además de collage. la pintura le inserta cosas, Sí. tela, lana, basura. Collage. Este es Fernando Botero. Botero se caracteriza por no pintar los cuerpos hegemónicos. Todas sus obras son personajes gordos. Las familias enteras son gordos, la madre, el padre, los hijos. En Cartagena de India. Hay obras, sí. Todas en las calles. Era un maldito, Él igualmente se hizo un autorretrato donde se pinta gordo. Sí. Ah, ¿es gordo? Él también, sí. No lo puse acá. Y la gordita, Y él la gordita que- que está en Cartagena, a todos van y le tocan Sí. la panceta o la cola Sí. a la gordita para tener suerte. Está toda ilustrada la Está película. toda ilustrada. En los lugares que le tocan. Bueno, Botero vive todavía. Sí, parecida a aquella es la pose de la gordita que está ahí. Hay una que no la pude bajar, que no la encontré tampoco. Yo la encontré en mi celular, pero que es de bailando tango, una pareja, Ah, sí. el hombre vestido y la mujer desnuda. Sí. Está muy linda. Sí. Bueno, este es Nicolás Mensa, que también pinta a la mujer, siempre a la mujer. Parecen fotos. Parecen fotos. Sí. de detalle. Escúchame, todo esto está en Esto ya está en comunidades, ya está. Yo lo mandé por mail, yo se los mando después por mail si quieren, a los mails que yo tengo. No me lo podés mandar a mail. la computadora porque... El mail, Sí. por eso vos estás en la lista, yo mando a los mails, ¿ustedes los están recibiendo? Pero vos tenés mi correo. Si estás, ahora te voy a dar acá la lista, porque para que te fijes, para que me lo anotes, perdón, no para que te fijes, porque hoy me olvidé de hacerles pasar la lista. Sí, me falta de... Esta es una frase de Licea Silveira, dice: "Viva la imaginación porque ella es nuestra realidad más profunda". Ella es una médica psiquiatra que en el año 45 más o menos trabaja. Sí. Esa es la rosa de los 12 pétalos. Sí, no sé. De los 1000 pétalos. parece el chakra coronal. El chakra coronario. Sí, pero esta es una obra de Carl Jung, Sí, sí. de los arquetipos y el inconsciente colectivo. Porque Carl Jung lo que plantea es que, Freud hablaba del inconsciente individual, lo que está debajo de nuestra conciencia, pero él hablaba de otro inconsciente, Carl Jung, mucho más profundo, que es el inconsciente colectivo, que tiene que ver con
lo que nosotros heredamos y recibimos desde nuestros ancestros más, desde el hombre primitivo hasta ahora. Está ese inconsciente que es colectivo, porque le corresponde a todos, la humanidad, y que está mucho más profundo. Y tiene que ver con que los mandalas, en todas las culturas que él estudió, trabajó las culturas de América precolombina, de India y de muchos otros países, y coinciden en el tema de los mandalas, como el de lo más profundo que está en nuestro inconsciente, que tiene que ver con ese origen, ¿no? El centro del universo. Y acá tenemos al artista, Adriana, que haya pintado muchísimos mandalas. Entonces, bueno, y que ella junto con el papel. Que justamente Adriana dice que cuando ella pinta es como que se sumerge en la profundidad. Cuando ella me dijo eso, yo automáticamente relacioné con lo que había leído de Cariani. Sí, a mí me ayuda mucho en momentos. Tengo uno pegado en el vidrio de mi habitación, en la ventana. ¿Lo hiciste vos? Que me regalaron. No, me regaló una amiga. Bueno, podés hacerlo. Sí. Yo los pinto mientras los hago, yo no los dibujo y después los pinto. Yo los voy pintando mientras los voy haciendo. Bueno, si no uno puede agarrar figuras. Esta la puse yo, la mujer del patriarcado, porque yo lo dibujé, no sé por qué lo dibujé. Y después me dijo, ¿por qué no puse un cocherón en la cabeza? Y bueno, entonces después dije, sí, la mujer del patriarcado. ¿Por qué? La mujer siempre tiene que estar bonita y dispuesta y dedicarse a las actividades domésticas. Con cucharón de café. Eso ya pasó a la historia. Sí. Más o menos, No te crees. Bueno, ahí yo les hacía algunas propuestas si alguien tenía ganas de leer. Todo eso está en el Power que Adriana subió a comunidades. Hay películas muy interesantes. Hay, por ejemplo, hace poquito también leí del Museo Erótico que hay en Buenos Aires. Es privado. Este señor hizo varios intentos de que el Estado lo reconociera como y pasara a ser subvencionado por el Estado, pero no lo logró. Así que hace 20 años que Eduardo Orenstein colecciona y tiene abierta a la comunidad su museo, tanto de objetos como de historietas y demás. ¿Se puede visitar? Sí. ¿Dónde está ubicado? Mira, museoerótico.com.ar, te metes ahí en internet, googlealo y encontrás de todo. Y anotate, Eduardo Orenstein. Por eso yo se lo puse ahí. Sí. Bueno, Acuario, que también está una película con Sonia Braga, muy interesante, de una periodista jubilada que la quieren echar de donde vive, porque vive en un edificio de esos edificios antiguos a la orilla cerca del mar. Y bueno, una de las desarrolladoras inmobiliarias de estas épocas va comprando todos los departamentos y ella es la única propietaria que se niega a vender. Entonces le inician una serie, la presionan de distintas formas para que ella abandone el lugar. Pero además de eso está la vida de ella, ¿no? En la película, que es una mujer de más de 65 años, pero que todavía tiene una vida sexual muy activa, ¿no? Está muy linda. Y no mires para abajo, una película argentina. Es un joven que trabaja en un negocio familiar entregando lápidas en un cementerio y se encuentra con Elvira, que lo inicia en el tema del sexo tántrico. Está muy interesante, porque acá ella, la chica, le enseña a él cómo llevar adelante una relación sexual donde la mujer sienta placer y disfrute, ¿no? Sí. ¿Ustedes saben qué es sexo tántrico? Sí, eso les iba a preguntar. ¿Lo saben? Yo sí, A ver. He leído. Es cuando el hombre no eyacula. O sea, tiene relaciones sin eyacular. Hasta ahí. Es poder mantener, en realidad es poder mantener el placer y el goce sin llegar a la eyaculación. O sea, prolongar el estadio del placer. ¿Saben quién dice que es sexo tántrico?
Javier Milei. No le creo nada. Bueno, es lo que dice. ¿Quién? Le creo, eso tampoco se lo creo. Bueno, no sé si lo vieron con la andróloga, pero por ejemplo, el hombre puede tener orgasmo sin elección, sin eyaculación. Sí. ¿Cómo decís? No sé si lo vieron con la andróloga, pero el año pasado lo había trabajado ese tema. Sí. El orgasmo del hombre sin elección. ¿Sin elección o sin eyaculación? Sin elección. Sin elección. Cuando les sucede en la noche. Claro, sí, las pulsiones. Sí, pero en la relación sexual me refiero a dos provocadas sin necesidad de que haya erección, puede haber orgasmo. Y, por ejemplo, los famosos, los árabes, los sultanes, todo eso, que tenían un montón de mujeres, debían hacer sexo tántrico, porque ¿cómo podían atender a No, pero no atiende a todas juntas, no. No. Va y elige con cuál va a pasar. Un día cada una. Elige, tiene la preferida. Ah, sí. La preferida generalmente es la mujer de la madre del primer hijo varón. Del primer hijo varón, porque si no tienen hijos varones, esa la relega y busca otra que sea la primera. Y elige con quién va a ir cada vez que tiene ganas de ir con una, pero él va y elige con cuál. No es que tiene que servir a todas. O sea, cuando tiene ganas va y elige. Y podrá ser siempre la misma o no, y ahí es donde se arma entre las mujeres. Claro. A quién elige y a quién no. Y cuando va a ser desplazada, porque también son desplazadas por edad, ahí también las mujeres entran a. Si es la primera, que no la saquen de ese lugar. Claro. Ahora, si después viene una joven y también le da un hijo varón, se arma. Bueno, nada, y ahí la bibliografía. Ahí termina. ¿Esa la podemos tener, esa bibliografía? Todo tiene. Todo. Claro. Ya está todo en comunidades, ya está todo. Yo ahora se lo voy a mandar también a los mails porque son remolones para entrar a comunidades. No, la verdad que no está habilitado para mi comunidad, por eso te di mi correo. Y por Ya eso yo no presenté sé. la queja porque no puedo entrar a Arriba fuiste a hablar con los chicos, arriba. La calle Maipú, sí. No, acá. Los chicos ahora están acá. No fui a hablar con estos chicos. En el segundo piso están ahí. Cualquier cosa, si Con vos querés Gustavo, para acceder a todo. con Gustavo. Con Gustavo. Con Gustavo. Yo les he subido esto y otras cosas. Por ejemplo, porque, digamos, por mail yo les voy mandando, porque algunos me lo piden porque no acceden, porque tienen problemas. No pude acceder. Pero yo les mando. No me lo mandaste. Por mail. Escúchame. No te llega la Escúchame. computadora. No sé, me voy a fijar. Fíjate en los spam. Yo tengo una lista que son como 70. Pero yo me fijé hoy y decía, no se puede abrir la página. Bueno, ese es otro problema. Ese debe ser un problema de comunidades. Yo ayer les subí todo esto de ella. Y además les subí los 3 videitos. Por eso yo les digo, no está. Todo lo que yo les mando por mail no es todo lo que está en comunidades. Porque por ahí, el profe, por ejemplo, si yo me tengo que estar acordando gente de todo lo que les tengo que mandar, no termino más. Yo a comunidades subo todo lo que los profes me dan. El otro día, ¿se acuerdan que Alejandro hizo el detalle que cantábamos, hizo música? ¿Se acuerdan que puso algo que leímos? Eso él me lo mandó. Entonces yo eso lo transformé a PDF y se lo subí a comunidades. Los flyers. Yo a comunidades les subo todo. Pero en la computadora, el PDF me dice que no se puede abrir. No tenés el Acrobat. No tendrás Acrobat. Hay dos formas distintas de abrir los PDF. Es el programa que te permite abrir. El programa que te permite abrir las cosas. Nosotros mandamos PDF porque si no se cambia. El PDF lo deja así como si fuera un libro. No se puede modificar. Por eso lo mando en PDF. Pero o con un programa que te permite abrirlo, hay 2 o 3 programas que permiten abrir los PDF. ¿Ah, sí? Sí. Yo sí me permito. Uno es el Acrobat.